Bueno, seguimos, estamos en CX30 Radio Nacional, estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro programa, también en nuestra web www.libertas.ui. También salimos para el mundo por CX30 Radio Nacional, por www.cx30radionacional.com.uy. Nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. En este canal tú puedes ver todos los programas ya archivados y a su vez también segmentados por columnas. Estamos aguardando la presencia del doctor Gustavo Subía, quien había coordinado con nosotros una nota vinculada a su propuesta de IAS, de disminuir determinadas escalas impositivas en las jubilaciones, de nuestros mayores. Yo traje acá un informe a nivel mundial como para tener un cuadro comparativo de los sistemas de pensiones del mundo. Claro, mundialmente se le llama sistema de pensiones, acá comúnmente le decimos jubilaciones. Y estoy viendo acá un cuadro de los mejores sistemas de pensiones del mundo. ¿Y en qué países, digamos, dice este informe, conviene hacerse mayor de edad? ¿En qué países? Y bueno, sí, hay un tema que genera debates, ¿no? En varios países. En este caso el informe es de un autor español. Entonces dice, si hay un tema que genera debates en nuestro país en lo que a las pensiones se refiere, bueno, es precisamente el de la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Tema que está hoy por hoy también en elaboración a través de una comisión de expertos que hacen a la reforma de la seguridad social. Pero el diputado Subía plantea que esto es paralelo a eso, que no introduce ningún elemento nuevo respecto a la seguridad social como un proyecto de ley que reorganice o reoriente el sistema jubilatorio y de pensiones de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacerlo? Y bueno, a raíz de un montón de elementos o de factores. Uno es la desfinanciación que el BPS viene manifestando ya hace muchos años, porque hay un desequilibrio entre los activos laborales, es decir, la gente que trabaja y que aporta en el mercado regular de trabajo, es decir, todas aquellas personas que están dentro del sistema laboral, con aportes a la seguridad social. Entonces, en ese sentido, hay, por un lado, lo que está pasando en el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, en los países europeos, acá también, por supuesto, es el envejecimiento de la población. El envejecimiento que tiene varias causas, pero a su vez va bajando la tasa de trabajadores que aportan en relación precisamente a los que ya no aportan, a los jubilados. Entonces se hace insostenible este sistema de aportes a través del BPS. Después se hizo un sistema híbrido de aportes a empresas privadas, como las AFAPs, y se puede hacer una especie de mezcla, ¿no? Un híbrido. Bueno, hay distintos sistemas en el mundo. Y hay un indicador que muestra distintos porcentajes respecto a las pensiones y respecto al salario cobrado, ¿no? Por ejemplo, se establece lo que se llama la tasa de sustitución. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que se jubila va a recibir un porcentaje de lo que es el mínimo salarial de su profesión. No el mínimo salarial nacional como hay acá en el país a nivel general, sino el mínimo salarial de su profesión, según la profesión que ejerció, según el oficio o la actividad administrativa que desarrolló. Bueno, hay un mínimo salarial. De ese mínimo salarial se le aporta un porcentaje, pero a su vez se puede compensar con una especie de subsidio público y se le da otro porcentaje. Las jubilaciones más generosas, aunque les parezca mentira, las pensiones en Europa son las españolas, por el sistema que tienen, donde esa tasa de sustitución se la conoce como la tasa del 67%. Y según los datos de la OCDE, la tasa bruta de reemplazo en España para un salario medio es superior al 70%, mientras que la media de los países de la Unión Europea es del 59%. Están prácticamente en un 60% de tasa de sustitución. Pero se va pensando en el futuro, ¿no? Y esto no tendría que ser un inconveniente, si no fuera porque el peso de la pirámide poblacional invertida va creciendo. ¿Qué quiere decir? Que va creciendo la población que envejece, que aumentan años. ¿Por qué? Por los avances tecnológicos en la medicina, los avances sanitarios, en las políticas sanitarias a nivel estatal. Bueno, las vacunas, por ejemplo, a través ya de más de un siglo, han permitido que la población adquiera un rango de longevidad mucho mayor que de pronto comienzo del siglo XX y ni que hablar del siglo pasado. Eso está también marcando un tema muy importante. Hay ahí una ecuación importante a resolver. Según recoge el BBVA,
Research, es decir, el departamento de búsqueda e investigación de este banco mundial, en 2050 en España van a tener que financiar a 15 millones, por ejemplo, y cuando hoy están con 9,7 millones de jubilados en ese país. Sería necesario entonces que el número de afiliados supere los 29 millones y crezca más de 3 millones por década. O fíjate en España el problema que se está dando. Tendrían que tener afiliados al aporte jubilatorio unos 29 millones de personas y que por año hubiera un crecimiento de 3 millones de aportantes al sistema jubilatorio español. Ahora, yo cuando reviso todo esto, acá yo no veo ninguna parte, ¿eh? Ni en Finlandia, ni en Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Italia, no veo impuestos a la jubilación, no hablan de impuesto a la jubilación. Ya está con nosotros, afortunadamente, el diputado, el doctor Gustavo Subía, quien plantea este tema a partir de un impuesto que se lo legisló, ya no recuerdo en qué año, pero fue medio como entre gallo y medias noches, camuflando el tema del IRPF, que se había planteado que era inconstitucional, y le ponemos IAS, dijeron. Y a partir de ahí hay una escala impositiva según las distintas escalas jubilatorias, que eso es lo que está planteando y discutiendo el diputado Subía, que fue propuesta de campaña, pero bueno, ahora lo está ejerciendo en su calidad de representante como un tema a debatir. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, estimado. Muy bien. Perdón por la demora, pero estaba esperando la llamada y resulta que usted ya me había mandado el link para Ajá, ingresar de esta forma. Y como sí. soy veterano, no estoy en estas aceitadas vicisitudes. Se me Tecnologías ocurrió, informáticas. vamos a mirar el teléfono y ahí vi que usted me había mandado ya el link. Bueno, a Sí, la orden, en a tiempo y la orden. forma, como habíamos quedado. Bueno, doctor, ¿de qué se trata el IAS? Así para empezar. Bueno, mire, hay dos formas de analizar el tema. Mm, Una es la justicia o injusticia del IAS, que es una discusión jurídica, que mm, ahora si quiere la abordamos. bien, Y la otra es la promesa o no promesa de derogar el IAS, que esa es una discusión política, bien. porque más allá de lo jurídico, validez o no validez del IAS, está lo político, que fue la promesa que le escuché algunas palabras a usted, que Mm, toda la coalición efectuó en campaña. bien, Vamos a empezar por la segunda, porque es la más fácil. sí. Después que usted políticamente se compromete a una postura, por supuesto que racional, pausada, acorde a las vicisitudes del país, pero se Mm, compromete a una postura de derogar el IAS, mm, eso inhibe de empezar a tratar el tema jurídico, porque ya hay una postura política, claro. que porque todo impuesto, toda tributación, más allá de su juridicidad, tiene también una validez política. Y los Y acá, distintos doctor, líderes... doctor, está bueno ese punto, hacer esta inflexión. Una vez que se establece un impuesto a nivel de Estado, se genera una estructura financiera que después es difícil desmontar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo le escuché el otro día en un conocido programa de televisión que usted, precisamente haciendo alusión a este tema político, que es de voluntad política, pero es de promesa política, prometer cosas facilongas, decía usted, si no me equivoco, o prometer cosas al barrer, sería algo así como ejercer la promesa demagógica de vamos a sacar todos los impuestos que tienen las jubilaciones, sacar el IAS. Bueno, eso no, porque no es posible hacerlo así de No buenas es o de posible. malas a No, primeras. y además el compromiso con mi país, que es lo que Mm, firman los tres grandes partidos, mm, establecen cuando se den las condiciones, pero ah, hay una promesa cuando se den las condiciones. Pero políticamente hubo una promesa, lo que usted decía es muy cierto, después que una familia empieza a gastar en una determinada orientación, se hace difícil cortar ese sí. gasto, pero también hay una promesa de campaña que en ese mismo programa que usted vio habrá observado que algunos de los panelistas me hacían una especie de referencia. Bueno, las promesas de campaña son Sí. clásicas omisiones después. Bueno, llega un momento en que vamos a decir basta eso. Mm, Es el análisis político. Hubo promesa, se habló de racionalidad y nosotros ahora estamos presentando conjuntamente con un grupo de diputados que sigue creciendo porque ahora nos tomamos una semana para firmar lo que se llama la minuta de comunicación. mm. Vamos a hacer, calculo que unos 12 diputados de los tres partidos fundamentales que estamos en esta posición. Muy Eso es bueno equilibrada. aclararlo, doctor, lo de la minuta de la comunicación, que usted también lo aclaró, que yo lo recibí, le agradezco, recibí a través de Silvana la minuta que ustedes tienen. Esa minuta es
una especie de proyecto presentado al Poder Ejecutivo, ¿no? No es un proyecto de ley. Exacto. No es No, un porque proyecto. no podemos. El No puede. Parlamento no puede, de Ujú, acuerdo a la posición mayoritaria de la doctrina, por ujú, supuesto, podríamos tratar de innovar, pero va a ser un problema más tras otro. ujú. El Parlamento no puede votar exenciones impositivas, porque Exacto. correríamos el riesgo de que entonces el Poder Ejecutivo queda absolutamente desfinanciado por un Parlamento que le empiece a votar leyes de exención impositiva. Así que es Sí, una sí. propuesta legal de disminuir el IAS, se la hago rapidita, más o menos, en el correr de 4 años, en el correr, poder llegar al 2025 con un IAS que en las distintas franjas haya bajado un 20%. Empieza paulatinamente, por eso la Bien, misma forma que en campaña se habló, una cosa bien. racional y paulatina. O sea que es Es, gradual, es racional y gradual, es paulatino. es gradual. La idea final es sacarlo. La idea final sería No, sacarlo, pero gradual, ¿no? no, no, no. Por No. ahora, nuestra idea final, en este momento, Mm. por supuesto que la idea teleológica Sí, a muchos años es sacarlo, es lo sacarlo. cual va a Bien, ser difícil, porque era lo que hablábamos recién. sí. Pero por lo menos en este periodo de gobierno bajarlo un 20% en cada una de las franjas. ¿En todas Que las hay algunas franjas? franjas, ¿eh? ¿En todas las franjas sería? Porque En todas las franjas. usted habló de una especie de medida que parte las aguas, que es la canasta básica, el costo de la canasta, que estamos hablando de unos 98.000 pesos, 96.000 pesos mensuales. 94 noventa y mil cuatro pesos. mil. Sí, ese fue un ejemplo que puse de cómo en la mitad de la franja que va de 60 hasta 250.000 pesos, una franja muy grande, Sí, porque abarca situaciones muy diferentes, sí. en la mitad, no digo en la mitad, pero partiéndola en dos partes hay una canasta familiar en 94. Entonces, la pregunta que yo me hago, o que nos hicimos varios de los diputados, ¿valdrá la pena tener una franja que empiece en 60 y pico cuando la canasta familiar está en 90? ¿No será otra forma de equilibrar lo que es el IAS? Que el IAS, a mi juicio, es un muy mal impuesto. Ahora, después, si tenemos tiempo, vamos a lo jurídico, pero ahora estamos Vamos, hablando sí. de lo político. Sí, sí. Que sería Este, la ética, no, además, jurídica, ¿no? Sería la claro, no, ética pero además, jurídica. no valdría la pena hacer, por ejemplo, una franja hasta los 94, ¿no? Y no largar con una franja que empieza, le digo, a los 60 y algo, y Mm, ya graba con un 24%, una cuarta parte de la jubilación a los que tienen 60 y algo, mm. se les va en el IAS, que no es lo mismo de la cuarta parte de la jubilación a los que tienen 200.000 pesos de Claro. jubilación. Entonces, Doctor, se, ¿puedo hacer de abogado del diablo? nada, haga, fundamental. De pronto puede argumentar, digamos, la oposición, que es la que votó esta ley. Bueno, pero la canasta básica hace referencia a un grupo familiar de 4 personas, ¿no? Esto es personal, es una Correcto. jubilación, ¿verdad? Entonces, por ese Bueno, lado, pueden relativizar el concepto. por supuesto, se puede, todo es discutible. Acá, hasta que usted vive y yo vivo, es un tema discutible. No Pero hay un somos tema, hologramas en un espacio, así que sí, da para sí, todo. Pero no se olvide que la canasta familiar, que incluye o puede incluir a 4 personas, sí, también implica muchas veces un solo ingreso. Un solo padre puede ser el sí. que tiene el ingreso. Así que Sí. la división es de alguna forma un poco antojadiza. Por otra parte, con la pandemia que estamos viviendo, muchas veces las obtenciones jubilatorias son muchas veces el único sustento de determinados núcleos familiares que han perdido trabajo por otras circunstancias. Y Pero ahí no hay, es sí. atinado, no me avive a los contras, pero No, 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 no. Mire lo que le planteo. Le planteo está perfecto, una idea está legislativa. perfecto. Eso que usted dice es un elemento muy bueno a razonar, porque, por ejemplo, el Estado tendría que hacer un relevamiento de cuántas familias tienen el sustento de una jubilación. Tenemos el Sí, sí. MIDES, tenemos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, hay una tarea a cumplir ahí. ¿Por qué no hay un relevamiento, un censo de cuál es el sustento, la vía del sustento de las familias uruguayas, por ejemplo? Eso sería un dato, ¿no? Un insumo para legislar. Y el otro Yo, tema es la canasta básica familiar se mide personalmente también. Tenemos que saber cuánto nos cuesta vivir como personas, que también se lo mide, el INE lo mide. Yo recuerdo que se hablaba hace unos años atrás de unos 18 a 20 mil pesos por persona, tenemos de costo de gastos corrientes para comida, vestimenta, medicina, asistencia médica, y debe estar más alta, ¿no? Yo creo que hoy estaremos arriba de de 26, todas 27. formas, esto que largué no está en los papeles,
en los papeles simplemente no se está hablando de modificar las franjas, se está hablando de disminuir las franjas, pero lo largo como idea que capaz que mañana el Poder Ejecutivo dice, bueno, yo ofrezco esto, una modificación a la forma de gravamen, y todo puede ser bien recibida en la medida en que logremos mover algo ese paquidermo de IAS. Pero Claro. ahora vamos un poquitito a lo jurídico. Bien. El IAS, un impuesto que no existía en el Uruguay hasta el 2008, fue un invento del ministro Astori en esa política tributaria muy voraz y nada menos de querer gravar en una época de bonanza para el país a las clases pasivas. El IAS está afectando aproximadamente unos 180.000 jubilados. Y esa afectación del IAS que se inventa en el 2008, antes no existía, esa afectación implica que al asalariado se le quitó durante toda su vida de trabajo el aporte necesario para el BPS. Y una vez que se jubila, que ese monto fue el acumulado de una vida de trabajo, el Estado dice, vamos a gravarlo nuevamente. La palabra clave es nuevamente. Es decir, se le quitó cuando producía y se le quita cuando se le está devolviendo. Es un doble gravamen que tiene que ser comprendido como un abuso, un impuesto abusivo, y así lo dijeron tanto el actual presidente Lacalle, como el economista Talvi, como el general Manini Ríos. Los tres refirieron con términos diferentes lo que era el IAS. Unos dijeron que era abusivo, otros llegaron a decir que era antiético, con lo cual es una calificación fortísima. Sí, Y otros... pero lo es, doctor, porque yo creo que es éticamente Sí, reprobable y a su vez creo que tiene elementos de inconstitucionalidad. ¿No distorsiona el concepto de seguridad social? distorsiona, ¿cómo no? Además, la famosa premisa, el BPS necesita siempre dinero. Desde que yo tengo uso de razón, el BPS necesita dinero, porque es una estructura que hoy se está pensando en reacomodarla para ser mejor administrada, pero siempre ha necesitado dinero. Ahora, con ese criterio, mañana grabamos a los niños cuando entran a la escuela, les cobramos a los padres, no sé. Estoy tirando cualquier bolazo, pero para que se entienda que cuando empezamos la política tributarista a ultranza, que se comenzó en el 2008, entonces todo bicho que camina va para el asador. No puede ser. Tiene que haber un límite, como usted decía, ético y un límite racional. Y es que el Estado no puede estarnos comiendo cuando trabajamos y comiendo cuando nos devuelve lo que nos había quitado en una vida de trabajo. Además da para discutir, pero ahí ya entramos en lo jurídico demasiado exquisito, la no aplicación del artículo 67 de la Constitución. Ahora bien, hagamos las cosas correctamente. Hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que lo declaró constitucional cuando se apeló a provocar la inconstitucionalidad. Una sentencia que por un voto, es 3-2, logra mantener al IAS como constitucional, luego de un año aproximadamente en que una misma corte, pero con otra integración, ese voto, que era la diferencia, había dicho que otro impuesto que se intentó meter, muy parecido al IAS, por la vía del IRPF, era inconstitucional. Así que tenemos las variaciones de la Suprema Corte de Justicia. Yo las conozco porque las he sufrido en carne propia en oportunidad de otros juicios que tuve que realizar como fiscal penal, donde un año la Suprema Corte, con determinada integración, decretó que tal era la solución, y al año siguiente decretó que tal otra era la solución, teniendo en un famoso expediente, capaz que algún día hablamos, de la famosa señora Irma Leites, en oportunidad de la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, que se facturó, voy a utilizar esa palabra mercantil, por un delito de atentado. Eso fue lo que yo pedí, y la Corte, en referencia a otro delito de asonada, que fue el que la jueza en aquel momento imputó, un año dijo que la asonada era inconstitucional, y al año siguiente dijo que la asonada era constitucional porque una de las personas llegó tarde al juicio y entonces el recurso se planteó después. ¿Me fui por las ramas? No. Estoy demostrando, con hechos palpables que lo conocen todos los abogados,
que la Suprema Corte de Justicia cambia su integración y cambia su pensamiento en muchos temas. Dio la casualidad que en aquel año del 2008 la Corte cambió la integración, asumió un nuevo ministro y el nuevo que asumía tuvo una posición contraria a declarar el IAS como inconstitucional. De acuerdo a esto, doctor, de acuerdo a esto, entonces podemos ver una casuística de perfiles o de ideologías jurídicas de la Suprema Corte de Justicia, por decir elegantemente las Por no cosas. decir, quédese con lo jurídico, quédese con lo jurídico, y dio las casualidades de que el nuevo miembro había sido recientemente designado en la Suprema Corte cuando apoyó la constitucionalidad del IAS. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pocas palabras. Bueno, Bueno, podríamos hablar en la próxima, doctor, de ese paquidermo, acuño su expresión, ese organismo elefantiásico que está en todos lados y no está en ningún lado, BPS, porque pueden haber otros mecanismos, otros sistemas jubilatorios que se están aplicando en el mundo y que están dando resultados. Le tiro esta idea que podría ser en un próximo programa, no sé si en el que viene, pero una linda idea, que es, por ejemplo, un fondo de pensiones y la capitalización de la jubilación, la capitalización personal de la pensión, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay en países que se aplican, en Europa, por ejemplo, donde es obligatorio que del salario se aporte un 9,5% a un fondo de inversiones. ¿Qué quiere decir ese fondo de inversiones? Ese fondo de inversiones está usando ese dinero, lo está invirtiendo y lo está capitalizando. Es algo incluso mejor que poner un ahorro en el banco con una tasa de interés fija. Se está generando una capitalización. Las estadísticas dan que ese fondo de inversiones de la renta de capital jubilatoria está aportando entre un 67 y 70% más de lo que aportó durante toda su vida el trabajador. Es decir, es exitoso por donde se lo mire, cumpliendo con las reglas del mercado. Desahoga al Estado de ese paquidermo subsidiante, claro. Que lo que hace simplemente es pedir plata para subsidiar, y después pasamos con estos temas. Venimos a esto de que le terminamos cobrando, poniéndole un gravamen al jubilado, que me parece que es, desde lo jurídico, éticamente reprobable, desde lo político, también. Efectivamente, sí. El Uruguay con todo ha intentado seguir ese camino, con las dificultades de cuando los dos caminos coexisten, obviamente generan rispideces, pero a la larga, comparto con usted, es el camino que hay que visualizar. Hoy la Comisión de Expertos en materia de seguridad social está elucubrando nuevas posibilidades, esperemos que salga interesantes resultados, pero esto del IAS es independiente. La Comisión de Expertos no trata el tema IAS, y el tema IAS tiene ese origen de duplicación de la contribución, que es en la desesperación, en la voracidad tributaria, nada menos que un gobierno que se llenó la boca siempre con no facturar sobre gente necesitada y sobre las clases pasivas. Se podrá decir, la jubilación de 120.000 pesos para arriba, bueno, es una buena jubilación, por supuesto, pero estamos hablando de que se comenzó con los 60 y pocos mil pesos para jubilados, que obviamente es una posición exagerada. Sí. En el proyecto, creo que estamos ya en los tiempos. Sí, ya estamos a la hora. Sí. Termino la última. En el proyecto se dan dos alternativas. Primero esta que estamos hablando, que es la más importante, y en sustitución se aplica también la alternativa de que se elimine el sistema acumulativo de gravamen que tienen las franjas. Por ejemplo, una persona cobra 40 por una jubilación, pero fue además universitario, profesional universitario, y cobra 25 por la otra, 30 por la otra, se le suman y ahí se las grava. Que si se las fuera tratando por separado, no tendrían gravamen. Esa es una segunda solución alternativa que pusimos en el proyecto. Sí, que no está mal. Hoy me voy esta noche a Polémica en el Bar, así que supongo que va a haber fuego cruzado otra vez intenso, como tuve el otro día en Esta Boca es Mía. Y bueno, a uno le duelen las magulladuras, pero tiene que hacerlo. Y sí, ¿qué va a hacer? Son parte de la profesión, ¿no? Usted me dice Polémica en el Bar, doctor, y me viene nostalgia de aquel Polémica en el Bar de tantos años con Pintos, con Porcel. ¿Se acuerda? Sí, qué lindo me acuerdo programa. Perfecto. Con el mundo, me acuerdo que el sonido de fondo era un tema de DJ Polo cantado por el Mundo Chiquilín te miraba de afuera, me parece. Chiquilín te miraba de afuera. Exacto. Doctor, seguimos con este tema, si le parece. ¿Cómo no? Es un tema enorme. No me entró el piano en el apartamento, estoy
asueto de música desde hace ya 5 meses, estoy en procura de uno, y ese era un tango que yo tocaba habitualmente. Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires, Exacto. exactamente. Sí, Bueno, sí. nos vemos el viernes que viene. Buen día, doctor. Muchísimas gracias. Abrazo. Chao. Que pase bien. El doctor Subía, diputado por el Partido Colorado, conversando este tema que es uno de los temas de mucho interés para el representante nacional, para el doctor Subía. Vamos a ir hablando, por supuesto, de este y de otros temas que son de verdadero interés para todos nosotros. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Tengan un excelente fin de semana. Vamos a ver qué pasa con Uruguay. Yo no creo en esta selección. Les decía el otro día al doctor Dapkevicius. ¿Por qué no creo? Porque no creo que Uruguay pueda abastecer de tantos pases ya un hombre que está gordo, pesado y no es el Suárez de otra época. Si no se cambian ahí los roles, va a ser muy difícil. Tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes. ¿Sabes para qué? Para saber en dónde estamos.